Bueno, buenas noches, hermanos. Primeramente quisiera agradecer a Dios por la vida de cada uno de los que me están escuchando y por permitirme a mí el estar aquí con ustedes para compartir su palabra. El tema de hoy es el poder del nombre de Jesús, donde vamos a estar conociendo el poder que hay en su nombre y de lo tremendo que es. Y como introducción, quisiera contarles de un sueño que tuve, una pesadilla que tuve hace un tiempo atrás. Bueno, estaba yo hecha en mi cama con mi celular en mi cuarto, cuando de repente se apaga mi celular de la nada, como si le hubiera entrado un virus. Y al mismo tiempo todo el segundo piso, que es mi cuarto, se va la luz. Entonces estaba con el celular apagado y el cuarto todo oscuro. Y eso no era lo peor de todo. De remate se empieza a escuchar un sonido muy feo, como de suspiro, como si a alguien le estuviera faltando el aire. No me acuerdo muy bien cómo era el ruido, pero la cosa es que te atormentaba. Y no sé cómo me doy cuenta que ese sonido provenía de mi celular. Entonces yo intento con reiniciar mi teléfono, apagar y prenderlo, pero no resultó porque aún se escuchaba. Luego intenté entrar a ajustes y bajarle todo el volumen, pero nada, ese sonido tormentoso seguía y algo en mi interior me decía que, bueno, claramente era el Espíritu Santo, me decía, clama, invoca el nombre de Jesús, pero yo como que aún quería intentar solucionarlo por mi propia cuenta y seguía tratando y tratando, pero nada, y cada vez esas voces, esos ruidos eran más tormentosos. Y estaba asustadaza, pues, porque estaba con el cuarto todo oscuro. Y bueno, finalmente me rendí y dije, ahora sí me voy a poner a reprender y cuando voy a empezar, ¡pum!, me despierto. Y bueno, le pedí perdón a Dios cuando me desperté por no haber acudido a Él desde el principio. Y siendo hija de Dios y teniendo autoridad de expulsar espíritus inmundos a través de su nombre, el nombre de Jesús, no lo hice. Y bueno, me sentí mal. Bueno, entonces desde que me soñé eso, traté de leer más acerca de ello, del tema que vamos a hablar hoy, y me di cuenta que realmente el nombre de Jesús es poderoso, pero que lamentablemente no lo tenía del todo claro. Y tal vez también les ha pasado a ustedes que han escuchado mucho acerca del nombre de Jesús, pero no conocen el valor que tiene. Y como hijos deberíamos saberlo. Y es un nombre tan poderoso que el enemigo, bueno, el diablo, odia que lo sepamos. Por ejemplo, no saben cuántos obstáculos me ha puesto para yo no hablar de este tema. Me ponía dudas y me decía, ay, este es un tema que quieres hablar tú, eso no viene de Dios. Y bueno, bien cargoso pues, ¿no? Pero yo no le hice caso. ¿Y saben por qué razón lo odia? ¿Por qué odia el nombre de Jesús, el poder del nombre de Jesús? Porque sabe que a causa del nombre de Cristo fue derrotado aquella vez que Jesús resucitó al tercer día. Y es el nombre que seguirá callándolo. Por eso le tiene miedo, le tiene terror. Y eso lo podemos evidenciar en Hebreos 2:14, que dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Bueno, como primer punto, hay que destacar que Dios exaltó hasta lo sumo a su Hijo Jesús porque fue obediente hasta la muerte. Dijo que en su nombre se doblará toda rodilla y Él es el que expresa el carácter mismo de Dios. Por Él conocemos al Padre. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ahora hay que tener en cuenta que hay una autoridad delegada por Dios a sus discípulos, para nosotros, iglesia. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Y qué significa que Dios nos ha dado autoridad? Bueno, primero hay que entender que el tener autoridad no significa que nosotros tengamos poder, que seamos poderosos, sino que somos quien dirigimos el poder, los que ordenamos el poder. Es decir, nosotros no somos los que salvamos la vida de alguien, nosotros no somos los que transformamos o sanamos las heridas de alguien, porque solo somos instrumentos. Es Dios quien transforma, el que sana, el que salva. Y como se menciona en la palabra, ese poder proviene de una fuente, la cual es Jesús. Mateo 11:27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno, sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. O sea que por medio de él se revela y se da acceso al poder de Dios. Ahora veamos algunos poderes que hay en su nombre. En el nombre de Jesús se obtiene el perdón de pecados, porque recordemos que su sangre fue derramada en la cruz y bueno, su sangre pagó el precio de nuestro pecado. En su nombre encontramos salvación y vida eterna. En su nombre somos llenos del Espíritu Santo, porque acuérdense de esa parte del versículo que Jesús está hablando con sus discípulos y les dice que el Padre enviará al Consolador en su nombre. En el nombre de Jesús podemos echar fuera demonios, podemos sanar enfermos. En el nombre de Jesús se hacen prodigios y señales. Y como conclusión, el nombre de Jesús, como su nombre lo dice, es salvación, es poder. Y este poder es tan inmenso, tan increíble, que tal vez para algunos no les impresiona y tal vez creen que los cristianos somos muy, muy fanáticos, pero es porque no lo han vivido. Hay tantos testimonios de personas que han sido sanadas de enfermedades, que no tienen cura, personas que incluso han sido sanadas al instante, personas que han sido liberadas. Y es muy bonito siempre escuchar los testimonios, porque de alguna manera damos evidencia del poder de Dios y cómo ese nos ha redimido. Y bueno, ese sería todo. Dios les bendiga, hermanos. Damos gracias al Señor. Damos gracias a Dios por este tiempo. Realmente es maravilloso entender que Dios tiene plan y propósito para cada uno de los jóvenes y que este tiempo es su tiempo de los jóvenes. Maravilloso es Dios. Aún nos hace recordar lo poderoso que es. Aún nos hace recordar todo lo que Él tiene para sus hijos. Aún nos hace recordar cuántas maravillas Él puede hacer, ha hecho y aún, amados míos, usar nuestras vidas para mostrar su gloria. Damos gracias al Señor.